Buenas tardes, profesora. Por acá Manuel Rincón, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica, cursante de su materia electiva 6. Junto a mis compañeros Saúl Vallardo, Luis Hernández y Kevin Maestre, hablaremos acerca de lo que vienen siendo los accidentes. Para entender un poco más allá de lo que son los accidentes, explicaré lo que viene siendo su definición. Un accidente se puede entender como aquel hecho que interrumpe alguna actividad, provocando algún tipo de daño, sea económico, sea mental, sea físico inclusive. Los accidentes como tal pueden ser provocados, porque estamos hablando de accidentes en general, pero pueden ser provocados durante el trabajo. Ya ahí entraría como accidente de trabajo. Son esos sucesos que afectaron al trabajador durante su jornada laboral. Según la Ley Orgánica de Trabajo, se define el accidente como aquel suceso que afecta al individuo de manera temporal, permanente, esporádicamente y simultáneamente, entre otras. Esos accidentes provocan daños al individuo, sea físico, sea en la parte mental o en la parte motriz o racional. Como ya entendemos lo que vienen siendo los accidentes y los accidentes en el trabajo, podemos hablar del tipo de accidente que puede ocurrir durante la jornada laboral o durante un trabajo. Son los accidentes en los que el material va hacia el hombre, provocando caídas, o el accidente donde el hombre va hacia el material, o también ese tipo de accidente que es que el movimiento relativo sea indeterminado. En el tipo de accidentes en lo que el material va hacia el hombre y provoca caídas, estaríamos hablando de ser golpeado por, en contacto por. En los tipos de accidentes en los que el hombre va hacia el material, no al revés, como ya mencionamos, es cuando pega con, aprisionado por, caídas, contacto con. Y cuando se habla de accidente en lo que el movimiento relativo es indeterminado, se está hablando por la sobreposición, la sobrepostura, se habla por la exposición y el sobreesfuerzo que hace el individuo durante su jornada laboral. Todo esto afectando, todo este tipo de accidentes, al individuo en sí. También vale la pena destacar que no solo cuentan como accidentes los sucesos inmediatos, sino aquel suceso que vaya pasando a lo largo de los años, degenerando la persona de cierta forma, sea una forma cualquiera de, como puede ser una depresión, mientras se dictamine que esa depresión o aquella enfermedad o aquel suceso se fue originando durante el trabajo, también cuenta como un accidente laboral y la empresa tiene que responderle a la persona. Para proseguir con el tema, quiero mencionar también una categoría muy importante de los accidentes que viene siendo la causa de los accidentes y su clasificación. A ver, cualquier accidente, para que se genere primero, debe existir una causa. Las causas en general de los accidentes determinan cómo será ese tipo de accidentes. Existen dos tipos de causas: las inmediatas o las causas de origen. Las causas de origen hacen referencia digamos que, al inicio de la cadena de casualidad que origina un accidente. Son llamadas también causas subyacentes, causas indirectas. Y este tipo de causas se dividen en dos categorías: en factores personales y factores de trabajo. Cuando hablamos de factores personales, estamos refiriéndonos a las características propias de la persona, a modos propios de pensar del individuo. Estamos haciendo referencia al conocimiento, a técnicas, aprendizaje, motivación, todo esto afectando y provocando posibles accidentes. Algún ejemplo: desmotivación en el trabajo y laboral de mal manera, con herramienta pesada. Ser hostil, querer llamar la atención. Cuando hablamos de factores de trabajo, estamos hablando de las características que se consiguen y se encuentran en el trabajo. Estamos hablando del
mantenimiento, estamos hablando del diseño, estamos hablando de construcción, de sistemas, todo aquello que haga referencia al trabajo y que pueda originar un peligro, alguna causa de peligro, como también puede ser que genere eh, algún tipo de riesgo con una causa climática, aquella persona, ejemplo, que esté expuesta por su trabajo a, a temperaturas muy frías, ¿no? Estos tipos de accidentes que ocurren como tal, sí ya vienen siendo partes, ambos accidentes hacen vida, digamos que en una empresa, porque ninguna empresa está expuesta a que no suceda accidentes, siempre puede suceder, por causas internas como externas. Pero estos accidentes en sí, si el, si el trabajador lograra la demanda porque demostrara en sí que no fue su culpa, sino por las condiciones del trabajo, la empresa se vería en una situación crítica y complicada. Como ejemplo podemos poner mal mantenimiento a herramientas, espacio peligroso, es un espacio donde pueda laborar la persona y no haya las suficientes herramientas o un sistema, digamos, ordenado. Pudiéramos también mencionar, a ver, tecnología inadecuada, procesos defectuosos, diseños, todo ese tipo de cosas que puedan afectar al individuo en sí. También vale la pena mencionar lo que vienen siendo las causas inmediatas. Las causas inmediatas, como le dice su nombre, son los actos que suceden de una vez. Estos actos se dividen en actos inseguros y condiciones inseguras. Hablamos también, como mencionamos anteriormente, de cómo esto afecta, digamos, el trabajo o el área laboral y cómo el individuo también tiene cierta responsabilidad. Al acto inseguro mencionamos que es toda la actividad realizada por acción u omisión que implica la violación de procedimiento, norma o establecida por la empresa o donde realmente pueda producirse un accidente. Esta también se divide en la clasificación, valga la redundancia, de actos inseguros, que puede ser golpeado por o en contra, atrapado por o entre, caído al mismo nivel, caída a diferente nivel. Ahí estamos haciendo mención de varias cosas en general. La clasificación de ellos viene dado, digamos, que por los accidentes que pueden existir, contacto con algo, exposición con algo, objetos a una temperatura elevada. Cuando hablamos de condiciones inseguras, estamos hablando de cualquier situación característica o física ambiental previsible que se desvíe de aquella o que digamos es aceptable, de repente normal puede ser para algunos o de una manera también puede ser correcta de producirse un accidente de trabajo. Como por ejemplo una condición insegura puede provocar una enfermedad o puede provocar una fatiga profesional. Una condición insegura podemos dar como un ejemplo palpable aquel ingeniero que trabaje con químicos o que trabaje en una zona donde haya, por ejemplo, uranio. En Venezuela trabajamos mucho lo que viene siendo la industria petrolera, en una zona donde se requiera por lo menos indumentaria necesaria o obligatoria para protegerlo de algunos químicos. ¿Por qué? Porque a la larga le puede provocar enfermedades como un cáncer, fatiga porque el espacio donde está laborando no ha sido idóneo, no ha sido corregido por personal profesional, ¿verdad? Podríamos hablar de aquel profesional que labora mediante una máquina y esa máquina esté defectuosa y esté funcionando mal, por los malos apilamientos de cosas, congestionamientos de personas, mala iluminación, sofocación, falta de aire acondicionado y muchas cosas más. Todo esto es sumamente importante, vale la pena y de verdad es vital para nosotros como futuros ingenieros que Dios mediante tengamos nuestras empresas, entender cómo prevenir todo esto en pro, no solo de la mejora de las condiciones laborales, sino de evitarnos un gran problema,
Y no obstante eso, también vale la pena destacar que todos somos humanos, todos contamos. Saludos, mi nombre es Saúl Parra y hoy les vengo a hablar sobre la investigación de accidentes laborales. En el trabajo, un accidente laboral es muy frecuente en algunas empresas y muchas de estas necesitan un plan de investigación para desarrollar tal investigación. Esto tiene un fin nada más que determinar las causas, motivos y circunstancias en las cuales ocurrió este tal accidente, con el fin de implementar medidas de prevención que permitan que estas no vuelvan a suceder. Existen distintos formatos de investigación de accidentes. En esta exposición estaremos hablando solamente de dos, pero existe una gran variedad, tales como ellos uno, el factor del diagrama de Ishikawa, listas de check. En este caso estaremos hablando de diagrama de árbol de causas. Y el diagrama de árbol de causas es un diagrama, como bien dice la palabra, que nos sirve de manera visual ver las causas y razones por las cuales sucede un accidente y así poder identificarlas. Aquí tenemos un ejemplo de formato de investigación de este mismo y nos habla sobre una caída de una persona en el área de trabajo que tuvo una resbaladilla y golpeó la cabeza. La parte superior dice que motivo, lesión del empleado. ¿Qué tuvo el empleado? ¿Qué fue lo que le pasó? Tuvo una contusión cerebral y tres posibles causas, en la cual la principal es un piso mojado. Y nos dice más abajo, en una de las ramificaciones, que esto pudo suceder por ausencia de aviso de precaución del piso mojado, o si este existía, el empleado por distracción no lo vio y por tanto se golpeó. A su lado derecho podemos tener también otro más que pudo ocurrir un acto inseguro, el empleado vio que el piso estaba mojado, no iba distraído, pero ¿qué pasó? Por algún motivo saltó o intentó brincar una parte que estaba húmeda o corrió, un reflejo que tuvo y resbaló. Otro puede ser uso de calzado inapropiado por las instalaciones, en este caso unas suelas antirresbalante que se deben usar y no se usó, sea una industria de manufacturación de bebidas alcohólicas o de productos químicos. Normalmente al finalizar el día en estas empresas se suele limpiar el piso con mangueras de agua a alta presión y gran parte del piso queda empapado, lo cual hace que exista un gran riesgo de caída por este motivo. Tenemos otro mecanismo que es un formulario de informe de accidente. Este formato se utiliza para recopilar información básica sobre el accidente, como la fecha por el que ocurrió y lugar donde ocurrió, la descripción del accidente, las lesiones sufridas por los trabajadores o trabajadoras y los testigos del accidente. Existe un procedimiento para la investigación. Muchas empresas tienen sus propios procedimientos, algunas no están totalmente parecidos una a la otra, pero todas tienen el mismo fin, ya que esto es un procedimiento que no está normalizado en alguna norma. Existen referencias, pero no hay un método universal para lograrlo. Para iniciar una investigación de accidente de trabajo se deben seguir los siguientes pasos. 1. Notificar el accidente. 2. Asegurar la escena del accidente. 3. Investigar los testigos. Recopilar la información, sería el cuarto paso. 5. Analizar la información. 6. Identificar las medidas preventivas. Y por último, desarrollar un informe. Existe en algunas empresas, o en todas, mejor dicho, un índice que nos permite conocer la cantidad de accidentes reales que ocurren en determinado tiempo. Esto se conoce como índice de accidentabilidad y viene dando por una expresión IA, como podemos ver en la siguiente lámina. Y dice que, la fórmula dice que IA es igual al número total de accidentes entre el número total de horas trabajadas por 1.000.000. Y vamos a hacer un ejemplo. En una empresa X, sea de empaquetamiento o albañilería, usemos un empaquetamiento, ocurre un accidente cada 192.000 horas totales de trabajo transcurridas hasta ahora de esa empresa. Es decir, 192.000 horas son horas totales de sumatoria de todos los empleados que tiene ella. Y en ese periodo de tiempo ocurrió un accidente. Bueno, dividimos ese accidente entre el número total de horas y lo multiplicamos por 1.000.000 y nos dará que esta empresa tiene un índice de 5.20 de accidentes reales ocurridos en esas horas transcurridas. Sin más que agregar, en esta exposición le cedo el pase a mi compañero. Hola, mi nombre es Luis Hernández, le vengo a hablar sobre la norma 474.
Es un método práctico que permite registrar, clasificar y hacer estadísticas de las lesiones más frecuentes de trabajo, aportar herramientas a cualquier industria, empresa y organización para evaluar a través de las estadísticas la cantidad, frecuencia y gravedad de las lesiones de trabajo durante un tiempo o lapso estudiado, así como el progreso obtenido en la prevención de las mismas y determinar la necesidad de aplicar acciones preventivas a la efectividad de los mismos. El índice de frecuencia bruta es una medida utilizada en el ámbito de la seguridad laboral para evaluar el número de lesiones de trabajo con o sin tiempo perdido ocurrido en 1.000.000 de horas hombres de exposición. Se calcula dividiendo el número total de lesiones de trabajo ocurridas en un periodo entre el total de horas hombres trabajadas durante ese mismo periodo y multiplicando el resultado de la constante, usualmente 1.000.000. El índice de frecuencia neta establece la relación entre el número de lesiones de trabajo con pérdida de tiempo ocurrido en 1.000.000 de horas hombres de exposición. Se calcula dividiendo el número de lesiones de trabajo con pérdida de tiempo ocurridas en un periodo entre el total de horas hombres trabajadas durante ese mismo periodo y multiplicado entre el resultado por una constante. El índice de severidad es una medida utilizada en el ámbito de la seguridad laboral para evaluar el impacto de los accidentes de trabajo en términos de días perdidos o cargados por cada 1.000.000 de horas. Se calcula dividiendo el número de días perdidos o cargados por accidentes de trabajo durante un periodo entre el total de horas hombres trabajadas durante ese mismo periodo y multiplicando el resultado por una constante, usualmente 1.000.000. Tanto el índice de frecuencia bruta, el índice de frecuencia neta y el índice de severidad permiten a las empresas llevar el control adecuado de los registros de accidentabilidad que ocurran a lo largo de la jornada laboral y así implementar acciones de prevención. Buenas, mi nombre es Kevin Maestre, estudiante del 9º semestre de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Santiago Mariño, sede de Barcelona. El día de hoy le voy a hablar sobre los tipos de costos de accidentes. Existen dos tipos de costos de accidentes, costos directos y costos indirectos. Los costos directos son aquellos costos que la empresa puede contabilizar de alguna forma en la cuenta de resultados, es decir, el resultado económico del accidente para la empresa y para la sociedad, ya que en algunas ocasiones los daños causados por los accidentes generan costos que la sociedad se ve obligada a asumir. Este grupo incluye los costos tanto en materia de prevención como del seguro de riesgo del trabajo, la inversión en materia de la prevención de los riesgos y trabajos tales como medidas y dispositivos de seguridad, instalación, equipos de protección, señalamiento, cursos de capacitación y otras erogaciones. Las cuotas o aportaciones que por concepto de seguro de riesgo de trabajo está obligado a pagar el empleador al Seguro Social o a otras organizaciones similares o equivalentes. Las primas o costos de los seguros adicionales para las empresas y los trabajadores. Costos indirectos son aquellos que se producen cada vez que ocurre un accidente debido a la ocurrencia de este, pero que la empresa no puede estimar ni medir de una forma real y exacta. En general, los costos indirectos superan con creces los costos directos. Entre estos términos tenemos daños a equipos, máquinas o herramientas, interrupción y demoras en la producción, daño al edificio, materias primas y producción terminados, necesidad de contratar y entrenar personal para reemplazar el trabajador accidentado o enfermo. Bueno, muchas gracias. Esta fue toda nuestra exposición. Espero les haya gustado.